Bienvenidos, estimados hermanos, en Jesucristo el Señor, a una nueva transmisión. Hoy compartiremos un tema muy especial. En las batallas salimos vencedores. Es el tema que vamos a reflexionar en esta oportunidad, donde la palabra del Señor nos va a hablar cómo es que Pablo y Silas, por predicar la palabra de Jesucristo, comienzan a sufrir persecuciones, azotes, cárcel, cadenas. Hermanos, ser tratados de una manera que solamente se le trata a las personas que son malas, ¿verdad? Un trato, azotes a los malhechores. Pero dejemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles sea el que nos narre. Vamos a leer un poco y, como siempre, te invito a ir guiándote a través de la Sagrada Escritura, acompañándome, porque es algo largo la lectura y nos va a robar un poco de tiempo. Por eso te invito a que nos acompañes con tu Biblia a la mano. Vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 22 hasta el 34. En aquellos días la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor. Los otros presos lo escuchaban. De pronto sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó una espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y, temblando, se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de ahí y les preguntó: ¿qué debemos hacer para salvarnos? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le explicaron la palabra del Señor a él y todos los de su casa. El carcelero se lo llevó aparte y en aquella misma hora de la noche le lavó las heridas, y enseguida se bautizaron él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, estamos ante un acontecimiento. Pablo y Silas en esta ocasión nos recuerdan una alabanza muy bonita que algún ministerio dentro de la iglesia se inspiró a través de esta lectura bíblica muy bonita, donde dice que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos no estaban llorando. A pesar de que estaban encerrados, ellos alababan al Señor. Es una realidad que hoy la Sagrada Escritura nos está narrando un hecho verídico. Pablo y Silas, después de ser azotados, hermanos, desnudados enfrente al pueblo y ser tratados como malhechores, ser tratados como personas totalmente malas, ¿verdad? Como un ladrón, como un estafador, como un homicida.
Démonos cuenta, hermanos, cómo a lo largo de la historia los servidores de Dios han sufrido persecuciones tremendas. La palabra de Dios, que es la fuente de vida, nunca ha sido vista como tal. Siempre el enemigo ha utilizado personas, gobernantes, hermano, para estropear, para detener, para obstaculizar la palabra de Dios. Démonos cuenta, en esta ocasión Pablo y Silas, pobrecito, digo pobrecito porque pues me imagino cómo fueron tratados, ¿verdad? Aunque nosotros sabemos, hermano, que tarde o temprano a un siervo de Dios, a un servidor de Dios, va a ser perseguido. Somos criticados, somos señalados, incluso hasta condenados por muchas personas. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que para servirle a Dios y ser fieles servidores de Dios, nunca vamos a tener una vida solamente de gozo, de baile, de aplauso, de alabanza alegres. Tenemos que pasar por la persecución, tenemos que pasar por esa pasión. La pasión de Cristo, tenemos que pasar por nuestra pasión misma de sufrimiento, de cruz. Y que nosotros tenemos que tener muy claro y tener en cuenta que si hasta ahora no hemos tenido ningún problema, más allá de críticas, más allá de díceres, pero que la iglesia, tarde o temprano, va a ser más perseguida. Como comienza en este tiempo a verse, hermano, en los países más poderosos del mundo, presionando al Papa, presionando a la iglesia que aprueben el aborto, que aprueben el matrimonio de homosexuales, que aprueben el matrimonio de lesbianas, hermano, que apruebe el matrimonio entre que los sacerdotes puedan casar. La cultura de la muerte se le llama a esa situación de vida. Y eso es una persecución, hermanos. Gracias a Dios, nosotros hasta nuestras comunidades, acá en nuestro rinconcito, en nuestro país, no estamos viviendo totalmente esa realidad en la vida. Pero que en otros países se está dando. En otros países, por ejemplo, hoy amanecimos con la noticia que Israel se estaban bombardeando con otros países vecinos. ¿Por qué será, hermano, que la lucha del poder, la lucha del tener, la lucha del querer gobernar, querer estar por encima de los demás, está haciéndole daño a la iglesia, a la humanidad, a la persona misma que no anda buscando problemas, que no anda buscando la muerte, que no anda buscando, hermano, vivir en una vida de zozobra? Demos gracias al Señor nosotros, que todavía estamos un poquito lejos de esa realidad, pero que tenemos que estar preparados porque tarde o temprano esto se va a continuar, esto seguirá dándose. Ahora, preparemos también este sentido. El ejemplo de Pablo y Silas, fenomenal. ¿Por qué ellos se sentían felices aún estando en la cárcel? Si sabían que de la cárcel estaban imposibilitados de predicar, estaban imposibilitados de andar libremente en la calle. Ellos lo sabían. Sin embargo, hermanos, sabían de que ellos personalmente tenían que prepararse, tenían que fortalecerse, y para eso era la oración y la alabanza. A medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, a medianoche, orando al Señor, clamando al Señor, pidiendo fuerza, fortaleza, paciencia, tolerancia y perseverancia en la fe. Después de ser azotado, postrarse en oración, es digno de admirar. ¿Qué hacemos nosotros después de una prueba? Ya no vuelvo a la iglesia.
que no vuelvo a la comunidad pequeña, que no vuelvo a servir, a trabajar en un ministerio, que se olviden de mí, que pongan a otro. Es fácil, es bonito, hermano. Mientras que Pablo y Silas estaban alabando a Dios en medio de las pruebas, en medio de la lucha, porque sabían que alrededor de ellos habían presos, porque sabían que alrededor de ellos habían guardias cuidándolos, cuidando como cuidar a un malhechor, a un estafador, a un homicida. Los metieron al calabozo interior, al que estaba más adentro, donde tenían a los hombres más malos de aquel lugar, a las personas más malas, para que no se fugaran, para que no se escaparan. Y no solamente les bastó eso, sino que también los grilletes en los pies, para que no se escaparan, porque los tenían como malos. Creían que estos hombres eran, vamos a decir así, bueno, porque usted me entienda, ¿verdad? Guerrilleros. No encuentro otra palabra ahorita un poco más fuerte, pero ¿por qué? Porque ya muchas veces habían golpeado, azotado, arrastrado al mismo Pablo, dejándolo medio muerto, y no se moría, y volvía a levantarse y volvía a seguir predicando la palabra. Hermano, ¿sabe por qué muchas veces tú y yo no logramos ver la gloria de Dios en nosotros? Es porque dejamos de orar, dejamos de alabar a Dios, dejamos de ir al templo a alabar a Dios, dejamos las asambleas a un lado, abandonamos las asambleas, como dice Hebreos capítulo 10, verso 25, no abandonen las asambleas como muchos acostumbran a hacerlo. Más bien, anímense unos a otros, unos con otros, anímense, fortalezcanse. Cuanto más ven, se acerca el día, está cerca el día, pues no sabemos cuál día, ¿verdad? Si el día de que vamos a ser llamados nosotros a la presencia del Padre, o el día que termine este mundo, una de dos. Lo más seguro es que tú y yo muramos, y por eso tenemos que estar preparados para la hora de nuestra muerte, para la hora en la que Cristo nos haya elegido para ser llevados o llamados al tribunal. Pero ¿cómo podemos estar preparados si no alabamos a Dios? Dice otra alabanza, pero yo le alabo en el tormento y Espíritu Santo me fortalecerá. Una alabanza que dice, qué bonito es alabar a Dios. Cuando las cosas te salen bien, pero yo le alabo en el quebranto, en el tormento, y Espíritu Santo me va a consolar. Hermanos, tenemos nosotros el armamento, tenemos, entiéndase por armamento, la palabra de Dios, los sacramentos, la alabanza tiene mucho poder, la alabanza rompe las cadenas. Aquella alabanza, hermano, y aquella oración hizo que la mano de Dios rompiera, botara los barrotes de la cárcel y rompiera los grilletes que estaban sujetando los pies de la pared. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? Votar. ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros sujetados? ¿Qué es lo que nos tiene a nosotros, hermanos, amarrados, esclavizados? Esa es la pregunta que nos lanza ahora la palabra del Señor. Posiblemente no son grilletes, ¿verdad?, de cadenas. Posiblemente no es una cárcel física. Posiblemente la cárcel que nos tiene a nosotros sujetados, hermanos, son nuestros propios problemas personales, psicológicos, espirituales. Cuánto pecado, cuánta esclavitud al odio, y que no quiero perdonar, y que no voy a perdonar, y que no pido perdón. Eso es algo que a nosotros nos mantiene lejos de Dios, hermano.
Eso es algo que a nosotros como que nos aleja de Dios. No podemos decir que somos libres en la perseverancia si odiamos a un hermano, si odiamos a un pariente, si odiamos a un vecino. No podemos decir que somos libres. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Es decir, que más allá de hablar de cadenas que aten, manos esclavizadas, pies en una cárcel, es el corazón que muchas veces dejamos que nos esclavice el pecado. Dejamos que nos esclavice la maldad, el ego, la soberbia, el machismo, la envidia, la vanidad. ¿Cuántos corazones vanidosos entre nosotros, hermanos? ¿Cuántos corazones egoístas que no queremos ver que otros hermanos, otras personas prosperen, se multipliquen, crezcan, desarrollen? ¿Y por qué enojarnos? Si tienen un buen trabajo, si se han esforzado, se han sacrificado, tienen derecho de alegrarse, tienen derecho de gozar, tienen derecho de ser feliz, tienen derecho, hermano, de prosperar. No caigamos en la vanidad, no caigamos en el espíritu de envidia, espíritu de la carne, espíritu de Satanás, que quiere a nosotros alejarnos de esta verdad, de esta realidad que solamente Dios nos puede ayudar a botar, a romper, hermano, como lo hizo Dios en esta ocasión con Pablo y Silas. A tal grado, ¿sabe? A tal grado que el carcelero quería matarse. ¿Por qué quería matarse el carcelero? ¿Por qué quería matarse el carcelero? Porque este hombre tenía una misión. La misión era no dejar que nadie llegara a traerlos. El ejército de los cristianos llegara a robarse a esos hombres, a botar esas cadenas, a botar esas barreras, a botar los barrotes de la cárcel. Porque los cristianos se habían, hermano, crecido en abundancia. Pero Pablo y Silas tenían una fe, una confianza distinta, ¿verdad? ¿Dónde estaba la fe y confianza de ellos? En Dios. Por eso es que estaban tranquilos en oración, confiando en la oración, confiando en Dios Padre, confiando que la alabanza tenía poder para romper cadenas, romper barreras. El problema es que nosotros muchas veces no cantamos. Yo conozco personas que están en la asamblea, todo el mundo alegre, gozosa, felices y con las manos cruzadas. ¿Cómo se expresa la alegría? ¿Cómo se expresa el gozo? Si no en la cara, en la sonrisa. Se expresa en el movimiento del cuerpo, de las manos, de los pies. Hermanos, bueno, no soy quien para obligarte a decirte cómo tienes que alabar a Dios. Cada uno sabe cómo siente ese fervor, cómo siente esa alegría en su corazón. Lo que sí sé, que a través de la palabra de Dios, te invito, que si te sientes así, desanimado, triste, frustrado, por la carga, por el cansancio del trajín, del ir y venir en el servicio de Dios, pide luz, pide consejo. Eso es lo que hizo el carcelero cuando vio que las cárceles se abrieron. ¿Qué pensó él? Se escaparon los presos y a mí me van a matar por haberme dormido. A veces por dormirnos nosotros, si te duermes, otro vendrá y tu corona heredará. No hay duda, las alabanzas son palabras sacadas de la Sagrada Escritura, palabras que vienen, hermano, y nos dicen un mensaje. Y tu corona heredará. No te duermas. Mejor haz como el carcelero. Pidió luz, porque Pablo le dijo, no te hagas daño, no te mates, aquí estamos. Nadie ha huido. Y de ahí vino
el encuentro personal de aquel carcelero con Dios nuestro Señor. ¿Qué debo de hacer para salvarme? ¿Qué debo de hacer? Esa es una forma de pedir luz, de pedir consejo, de pedir orientación, de buscar a un sacerdote, a un ministro, de buscar a un catequista, a un predicador, para que nos aconseje, para que nos oriente, para que nos ayude, hermanos, para que nos ayude. ¿A qué? Nos ayude a sacar dudas, nos ayude a que nos oriente qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, qué pasos tengo que dar, qué debo de hacer para salvarme. Él dijo salvarme, pero en realidad se salvó toda la familia completa, porque todos abrazaron la fe, todos recibieron el bautismo. Por eso que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Y entra en el padre o la madre de familia, los jefes del hogar. Y luego ellos tienen que introducir la fe, tienen que enseñar, tienen que dar testimonio, tienen que aconsejar, tienen que orientar. Y tienen que hacer discípulos también del Señor a sus hijos, es decir, a su familia. Le explicaron las palabras del Señor a él y a todos los de su casa. Mira el carcelero, después que estaba cuidándolo con una gran espada, ¿verdad? O si habían pistolas, qué sé yo, en el tiempo, pues imagino que una gran pistolota, con un gran diatagán, ¿verdad? Con una gran espada, con un chipote chillón, es decir, con un gran, de esos grandes leños, garrotes que cargan los choriceros, por si las diules, por si se van, por si se escapan. Aquí me han puesto arriesgando su vida. Eso es lo que estaba arriesgando el carcelero. Pero sabe, después él mismo les limpia las heridas, les cura las heridas, les lava las heridas. Y enseguida se bautizaron, todos. Y luego los invitó a un banquete. Hermanos, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, Dios es capaz de hacer cosas grandes en nosotros. Dios es capaz, estimado hermano y amigo, de cambiar ese chip que tiene virus, ese chip que no te deja jalar, tener una buena señal de Dios, y te pone un chip nuevo, último modelo, es decir, 4G, 5G, es decir, lo más rápido, lo mejor, para que tú te conectes con Dios nuestro Señor. ¿Cuál es la forma de conectarnos con Dios nuestro Señor? La oración. ¿Cuál es tu medicina? ¡Ja! Ahí está. No es como se decía aquel grupo de música pagana antes, ¿verdad? La colección, se llamaba ese grupo. Yo te digo, te invito a que digas la oración, la alabanza, la alegría, el gozo. Cantar, alabar al Señor, hermano, eso nos da un espíritu de alegría, un espíritu de felicidad, un espíritu de fe, de confianza, que Dios está a tu lado, que Dios está a mi lado. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos en Jesucristo, siempre invitándole a compartir este video, a compartir todos los videos en los que tú me puedas acompañar, a compartir, visitar nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Y ahí tú también comparta esos videos que son de mucha bendición para cuantas personas que viven esclavas del pecado, esclavas de su enfermedad, esclavas del odio, viven esclavos del resentimiento y dicen y han jurado, no vuelvo a la iglesia y no le hablo a esa persona. Pero Dios, cuando llega a tu vida, cuando llega a nuestra vida, Él cambia ese lamento, esa tristeza, esa desazón, hermano, esa cara amarga, esa cara de limón, de funeral, como nos dijo el Papa Francisco, ¿verdad? En una de sus exhortaciones, Dios la cambia en sonrisa, en alegría, en felicidad. Porque quien tiene a Cristo en su corazón es feliz. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.